En esta ocasión, ¿cierto? Vamos a desarrollar las actividades que estaban propuestas en este segundo ítem de nuestro instructivo, en donde vamos a revisar a partir del texto de ejercicio, ¿cierto? De nuestro cuaderno de ejercicio, tanto ejercicios del ítem 1 como del ítem 2, y vamos a ver algún problema, ¿cierto? Del ítem 6 de la página 38, que son como problemas aplicados. Entonces, sin otro preámbulo, vamos a nuestro cuaderno de ejercicio. Ya estamos trabajando en la página 36 y vamos a revisar estos dos primeros ítems, en donde nos pide que nosotros podamos desarrollar estos sistemas de ecuaciones. Bueno, el primer ítem utilizando el método de igualación y el segundo ítem utilizando el método de sustitución. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros podamos tomar uno de estos ejercicios y los podamos desarrollar aplicando el método que aprendimos en la clase pasada, ¿ya? Para que así nosotros podamos ir recordando los contenidos, ¿ya? Y así nosotros podamos hacer un trabajo un poquito más simple, ¿ya? Entonces, bueno, yo sé que muchos ya hicieron estos ejercicios, pero me gustaría que pudieran decirme qué ejercicio les costó más o cuál les gustaría que yo viera acá para poder desarrollar y así aprovechar de ir aclarando las dudas. Que me vayan escribiendo en el chat que quiere que desarrollemos la A, la B, la C o la D de este primer ítem. ¿Podría ser la D? La D, sí, por supuesto, no hay ningún problema. A ver, primero vamos a sacar un recortito que tenemos acá y vamos a ir a nuestra visa. Ya, ahora, lo primero que nosotros tenemos que ver, bueno, obviamente ver el método. Vamos a utilizar un método de igualación y tenemos que saber primero que todo cuál es el objetivo de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Nosotros cuando tenemos este tipo de ejercicio en donde hay dos ecuaciones y hay dos letras que tenemos que calcular, en este caso que es la x y la y, ¿cierto? Nosotros tenemos, bueno, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y lo segundo es el cómo lo voy a hacer, ¿ya? Y en este sentido, en el cómo lo voy a hacer, tengo que tomar en consideración el método, que en este caso va a ser un método de igualación. Ahora, ¿qué decía el método de igualación? El método de igualación a mí me decía que yo debía determinar el valor de x y de y, ¿ya? Pero tengo que despejar una de las letras para yo poder después reemplazar o igualar, ¿cierto? Los valores, los resultados y así encontrar una de las letras, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo que desarrollar algo por igualación, ¿ya? Lo que yo busco es que las letras tengan coeficiente 1, o sea que las letras estén solitas. No se preocupe, estamos recién comenzando. Ahora, respecto a lo... Ok, no hay problema, Elías. Respecto a este ejercicio en particular, yo tengo que ver los coeficientes. Por ejemplo, acá al lado de la x va a ir un 1, al lado de esta x va a ir un 1, al lado de la y es un menos 1 y al lado de la otra y hay un 3. Por lo tanto, yo tengo que ver cuál de las letras que aquí tenemos es 1. Y en este caso vemos que el x, yo los voy a ir destacando para que vean que en este caso esa x con esa x van a ser las letras que yo voy a tomar como consideración para hacer este ejercicio, ya que son las que yo voy a despejar. O sea, lo que voy a hacer yo es tomar toda esta ecuación y voy a decir que ese x es igual a algo, ¿ya? Entonces yo despejo la x como si fuese una ecuación normal y esto lo debo hacer por separado. O sea, ¿qué quiere decir? Por un lado, yo tengo que decir que x va a ser igual no, primero lo vamos a escribir y después lo vamos a desarrollar para que así no nos perdamos tanto. X
más 3i es igual a menos 4. Entonces lo que yo hago es escribo lo de arriba, ¿ya? Y ahora yo tengo que despejar x. Por lo tanto, como x queda solito, ¿qué es lo que debo hacer? El 3i que está sumando va a pasar a la derecha restando. Entonces en vez de tener más 3i, voy a tener un menos 3i. ¿Te fijas? Entonces aquí yo ya dejé una de las expresiones lista. Bien, entonces aquí yo ya tengo, en este caso, una expresión. Ahora yo debo buscar la otra, la de la otra ecuación. Y la otra ecuación decía que x menos y era igual a 12. Por lo tanto ahora yo debo encontrar y despejar la variable x. Entonces, la variable x yo la despejo, entonces y que está restando va a pasar a la derecha sumando. Recordemos que siempre estamos aplicando operaciones inversas. Entonces me va a quedar que x es igual a 12 y en vez de menos y voy a tener un más y, ¿cierto? Entonces ya ahora tengo ambos resultados, ¿cierto? Tengo ambos resultados y estos resultados que yo encerré acá en azul son los que yo debo igualar. A ver, y acá yo tengo que pensar lo siguiente. Si yo sé que x, que esta x de acá arriba, es igual con esta x, el resultado de esta x va a ser igual al resultado de esta otra x, ¿cierto? Por un tema lógico. Si yo sé que las x son iguales, entonces los resultados también son iguales. Entonces, siguiendo esta lógica, lo que yo debo hacer es, como el método dice, igualar los resultados que yo obtuve. ¿Ya? Por eso se llama método de igualación. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar el menos 4 menos 3i, lo voy a escribir acá al ladito, menos 4 menos 3i, y eso lo voy a igualar con el 12 más i. ¿Te fijan? Entonces yo estoy igualando ambos resultados. Igual el resultado de la primera ecuación e igual el resultado de la segunda ecuación, y lo escribo como una sola, ¿ya? Eso es como mi método de igualación. Y ahora lo que yo hago a continuación es encontrar el valor de la incógnita. Si se fijan, ahora ya no tengo dos incógnitas, sino ahora tengo solamente una, y ya con esto a mí me permite por lo menos encontrar el valor de y. Entonces debo despejar y, y para despejar recuerden siempre que yo debo considerar dónde va a estar la y más grande, y en este caso la y más grande es un y, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 3 negativo, ¿cierto?, va a ser más pequeño que el 1 positivo. Por lo tanto, con este razonamiento, yo sé que el 3 negativo y, que está a la izquierda, debe pasar a la derecha sumando, y el 12 que está sumando va a pasar a la izquierda restando. Entonces hago esos movimientos, ¿ya?, con esta ecuación, y despejo los números a la izquierda. En este caso se mantiene el menos 4, ¿cierto?, porque ya está a la izquierda, y ese 12 positivo pasa a negativo, y el y que está a la derecha se mantiene, y ese menos 3y que está a la izquierda pasa a la derecha positivo. Bien, ¿se fijan? Entonces yo aquí agrupé, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo agrupo de esta manera y no agrupo todas las letras a la izquierda, como por lo general se hace? Y eso es básicamente porque si yo hubiera agrupado todo a la izquierda, las letras hubieran quedado negativas, y después la tenía que estar multiplicando por menos 1, entonces al final ese cambio de signo de repente confunde. Entonces, para no tener que hacer nunca un cambio de signo, para no tener que estar multiplicando nunca por menos 1, lo que uno hace es buscar siempre la letra que sea mayor. En este caso era la y positiva, ¿cierto? Y la y negativa fue la que pasó hacia la y positiva para que cambiara de signo y que era todo positivo. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer acá, bueno, en este caso menos con menos se suman. Yo tengo menos 4 menos 12, me queda menos 16, ¿cierto?
y una y más 3y me va a dar como resultado 4y. Bien, y el 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo al menos 16. Entonces me va a quedar menos 16 dividido en 4 y eso me va a dar y. Y si yo lo resuelvo, más con menos es menos y 16 dividido en 4 es 4. Por lo tanto, y vale menos 4. Entonces aquí yo ya voy a tener un primer resultado. O sea, yo puedo decir acá que y vale menos 4. Ya, acá ya tengo uno. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Lo primero que nosotros hicimos ahora fue aplicar el método de igualación. ¿Cuál era este método de igualación? Decía que yo tenía que considerar mi primera ecuación, mi segunda ecuación y de por sí tratar de buscar qué letras estaban solas. O sea, que su coeficiente sea 1. Y en este ejemplo vimos que las X están solitas. Ahora, ¿qué va a pasar en caso de que las letras no estén solas? Por ejemplo, yo vi que en el ejercicio B no estaban solas, ¿ya? Y en el caso de que no estuvieran solas, voy a tener que despejar cualquiera. Ahí yo voy a tener que elegir si elijo A o elijo B. Y después voy a tener que igualar multiplicando cruzado, así como lo vimos en la clase pasada. De hecho, en la clase pasada vimos un ejercicio de eso como ejemplo, y este ejemplo que vimos ahora realmente es un poco más sencillo al de la clase pasada, ¿ya? Pero básicamente lo que hay que hacer es elegir una letra, ¿ya? De preferencia que esté sola. Si no está sola no importa, podemos elegir otra, ¿ya? Y lo que hacemos es despejar la letra que yo elija. Por ejemplo, yo elegí la X, yo despejo X. Elegí X, despejo X. ¿Ya? Ahora, luego de que la X está despejada y positiva, en este caso, yo voy a tener que igualar los resultados. O sea, igualo este resultado con este resultado de acá y que fue lo que hice acá a la derecha. Entonces yo igualo estos resultados y ahora despejo el valor de Y. ¿Ya? Y lo despejo de manera normal. ¿Ya? O sea, las letras las agrupé en este caso a la derecha, los números a la izquierda, fui resolviendo hasta obtener el resultado final, que en este caso era y igual a menos 4. Por lo tanto, obtengo el primer resultado. Ahora, lo que yo tengo que hacer a continuación es reemplazar este resultado de y igual a menos 4 y lo debo reemplazar en una de las dos ecuaciones. ¿Ya? Lo puedo reemplazar en la primera, la puedo reemplazar en la segunda, la puedo reemplazar aquí abajo en lo que está encerrado en azul. La verdad es que acá lo puedo reemplazar donde yo quiera. ¿Ya? Entonces, la idea es buscar lo más sencillo posible para poder encontrar y no tener que hacer tanto más trabajo. Y yo puedo observar aquí que en la segunda ecuación está más fácil poder reemplazar. Entonces yo aquí lo que voy a hacer a continuación es tomar este valor eh, de la segunda ecuación, lo voy a copiar antes de reemplazar para que vean cómo se hace, y tengo x menos y igual a 12. Entonces yo acá reemplazo el valor de y, en este caso lo voy a colocar en otro color, y voy a tener menos 4 es igual a 12. Si se fijan acá, lo que yo tengo es x menos y, ¿cierto? X menos menos 4. Y en este caso, lo que yo debo hacer es, bueno, resolverlo para poder hallar el valor de x. Entonces, como formé doble signo menos, en este caso menos por menos más, yo lo debo cambiar y luego despejar. Entonces, en este caso me va a quedar x más 4 igual a 12. Y ahora ese 4 que está positivo va a pasar negativo. Entonces, me va a quedar x es igual a 12 menos 4 y el x me va a quedar entonces finalmente en 8. Y lo vamos a destacar y lo vamos a escribir en nuestro resultado.
por lo tanto x vale 8. Bien, entonces ahora ya tenemos, ¿cierto?, nuestro resultado. X vale 8, y vale menos 4, y nos tiene que dar y satisfacer ambas ecuaciones. ¿Ya? Hasta acá el ejercicio está listo. Ahora, para estar seguro, ¿cierto?, aquella persona que quiera preguntarse si es que lo que hizo está bien o está mal, existe la comprobación, ya que es algo que se puede hacer de manera opcional. Y la comprobación nos dice que si mi x toma el valor de 8 y mi y toma el valor de menos 4, el resultado me tiene que dar menos 4. Y por otro lado, si x vale 8 e y vale menos 4 en la segunda, el resultado me tiene que dar 12. Si eso yo lo reemplazo, lo resuelvo y es cierto, significa que mi ejercicio está listo. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, si yo reemplazo en la primera, bueno, x vale 8 y 3y va a ser 3 por 4, 12, va a ser menos 12, me va a quedar 8 menos 12. Y si yo resto 8 menos 12 me da menos 4. Entonces la primera cuadra. Si yo reemplazo en la segunda, voy a tener 8 y voy a tener menos 4. Entonces me queda 8 menos menos 4, y ese menos menos se transforma más. Entonces me queda 8 más 4. Y 8 más 4 es 12. Por lo tanto también cuadra. ¿Se fijan? Entonces los números que yo encuentro acá, que en este caso fue 8 y menos 4, son números únicos en este caso. ¿Ya? Que son los únicos números que van a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ya? En el caso, yo diría que en el 95% de los ejercicios de sistemas de ecuaciones, cuando nosotros encontramos una solución, esta es única. ¿Ya? Hay otro tipo de sistemas de ecuaciones en donde obviamente van a tener infinitas soluciones, o simplemente no va a haber solución. ¿Ya? Pero en este caso no nos hemos topado con ningún ejercicio de esto. ¿Ya? Pero sí, en este caso nos podemos considerar, ¿cierto?, en este caso esta solución 8, menos 4 como única, ¿ya? Porque en este caso, ¿cierto?, nos da de esta manera. Bien, así que aquí ya tenemos, ¿cierto?, el método de igualación, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto?, en su libro deben resolver todos estos ejercicios de la misma manera, ¿ya? Igualando, ¿cierto?, despejando, igualando y luego resolviendo. Bien, ahora pasemos al segundo ítem, que es el de sustitución, y vamos a resolver otro ejercicio de esto, pero ahora aplicando este método para que podamos revisar, ¿cierto?, de una mejor manera nuestro ejercicio. Bien, así que les voy a pedir que por el chat, ¿cierto?, o por el micrófono, ¿cierto?, me digan cuál ejercicio de los 4 que están acá les gustaría que resolviéramos para que aplicáramos este método de sustitución. Miren bien los ejercicios y me escriben para que lo podamos analizar. Ya, perfecto. Sí, en este caso la D yo diría que era como la más complicada, y les voy a explicar después por qué. A ver, si se fijan acá, bueno, el de sustitución es muy parecido al primero. Ya, la diferencia es que acá hay que despejar una sola letra, ya, y hay que buscar una letra que sea positiva. Si se fijan en todas, hay una letra positiva solita, la X, la X, la X, pero en la D no hay ninguna positiva, y la única que está sola es negativa. Entonces por eso yo diría que era como el que estaba más complicado en este ítem, y lo vamos a resolver acá. Sí, sí, Bastián. Luego la voy a subir, ¿ya? Ahora, vamos a mover un poquito acá el lienzo. Vamos a bajar acá a la derecha. Y vamos a dejar este ejercicio aquí. Ya. Y vamos a revisar lo siguiente. Ya, método de sustitución. Como su nombre lo dice, tengo que sustituir una letra en la otra ecuación. Ahora, lo que tenemos que buscar acá, bien, la verdad es que yo puedo despejar cualquier letra,
Ya, sí, a ver, si es verdad, aquí no hay ninguna complicación en el despejar el menos 12x, o despejar el 7x, o despejar el menos 8y, o el menos y. Ya, la verdad es que despejar una o la otra, la verdad es que simplemente el resultado va a ser el mismo, pero el camino que yo voy a recorrer resolviendo va a ser un poco más complicado dependiendo de lo que yo elija. Entonces, por lo tanto, lo que yo les recomiendo siempre es que cuando tengan que elegir el método de sustitución, se vayan con la letra que tenga coeficiente 1. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo veo aquí este ejercicio, yo veo que aquí la letra que tiene 1, en este caso va a ser este Y, en realidad va a ser un menos 1. ¿Ya? Pero lo puedo arreglar, ¿ya? No hay problema en eso tampoco. Ya se puede arreglar perfectamente para que esta no quede con menos 1. Entonces, lo que yo hago acá va a ser, bueno, primero voy a escribir mi ecuación que yo voy a utilizar, que en este caso es la ecuación 1, que es la de arriba, y la vamos a resolver. En este caso vamos a tener menos 12x menos y es igual a 33. Entonces, como yo quiero despejar y, ¿ya? Y este y debe quedar positiva, lo que voy a hacer es pasar la y al otro lado de la igualdad. En este caso lo voy a pasar a la derecha para que esto quede positivo. Y como el 33 me va a quedar sobrando, lo voy a tener que pasar a la izquierda negativo para que me quede como lo que yo estoy buscando. Entonces, ese 12x se va a mantener acá. Lamentablemente va a quedar negativo, pero no hay nada que hacer. El 33 va a pasar restando. El 33 pasa restando. Y el y de negativo pasa a positivo. Entonces, en este caso, voy a tener, ¿cierto?, mi ecuación despejada. Entonces ahora, esa ecuación que está ahí es la que yo voy a utilizar para poder sustituir. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, yo tengo la ecuación y igual a menos 12x menos 33. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo voy a sustituir para poder encontrar mi resultado. Ahora, si se fijan, este ejercicio es como, no sé si es más difícil o más fácil, ¿ya? Pero igual es como métodos, ¿ya? Optativos que ustedes tienen que ir conociendo para que no los no, para que sepan abordar dependiendo del ejercicio que tengan. Ya, ahora, lo que yo hago acá, bueno, en este caso despejé la y de la primera ecuación, la voy a sustituir en la segunda ecuación. Ya, y acá es súper importante. Yo no puedo despejar la primera y sustituir en la primera. Ya, o sea, si yo despejo la primera, debo sustituir en la segunda. Si yo despejo la segunda, debo sustituir en la primera. Ya, siempre se sustituye en la otra que no usé. Entonces lo que voy a hacer yo acá es escribir la segunda ecuación, que en este caso era acá, era 7x menos 8y es igual a 58. ¿Ya? Entonces en este caso yo voy a tener que sustituir en este caso la y en mi ejercicio y lo voy a hacer de la siguiente manera. Va a quedar 7x menos 8 por y, pero en vez de escribir por y, ¿ya? 8y, debo escribir por el resultado que está acá, ¿cierto? Porque yo ya sé que y vale menos 12x menos 33. Entonces, como yo sé que esto vale menos 12x menos 33, yo lo sustituyo. Entonces, en vez de escribir y, escribo el resultado menos 12x menos 33. ¿Se fijan? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es sustituyendo el valor de, en este caso, y. Entonces, en vez de escribir 8y, escribo 8y, pero y sabiendo que el resultado de y es 12x menos 33. Por eso, lo importante es que
por eso es tan importante que el Y o la letra que yo despeje esté solita. Porque si yo hubiera despejado, por ejemplo, el 7x o el 8x o el 12x, necesariamente esto hubiera quedado como fracción. Ya al despejar el 8 pasa dividiendo, o el 7 pasa dividiendo, o el 12 pasa dividiendo, y hubiera quedado una fracción. Y después la tengo que reemplazar en una fracción. ¿Ya? Y la verdad es que hubiera sido un poquito más difícil el camino, pero igual se puede hacer. ¿Ya? Entonces ahora debo multiplicar el menos 8 por cada uno de los valores que están dentro del paréntesis para poder resolver, y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces voy a tener acá tengo el 7x que se mantiene, luego tengo menos por menos más, tengo 8 por 12, 8 por 2 16, más 80 serían 96x, y ahora tengo menos por menos más, tengo nuevamente más, y tengo 8 por 33, 8 por 3 24 serían 2, y 8 por 3 24 más 2 26 serían 264, y eso es igual a 58. Entonces ahora debo sumar las x, y ese numerito 264 va a pasar restando. Entonces me va a quedar 96 más 7, que me quedarían 103. Increíble, vamos a hacer 103x es igual a 58 menos 264. Bien, y ahora debemos de, resolver. En este caso, antes de pasar dividiendo, entonces me quedaría 103x es igual, y tendría 8 a 14 serían 6, la reserva 5, o sea, sería 550, y eso me quedarían 206. Vamos a correr un poquito más el ejercicio. Y me quedaría 206, y ahora el 103 que tenemos a la izquierda lo vamos a pasar dividiendo 103, y finalmente dividimos, y el 103 en el 206 cabe dos veces, por lo tanto x vale Profesor, 2. Dígame. pero el 206 es negativo porque Ah, sí, 58 sí. ahí. Menos 206, menos 2. Ahí sí. Muchas gracias, José. Sí, entonces, claro, estamos restando un negativo con un positivo, el negativo es mayor, entonces el resultado queda menos 206, y dividimos, me queda menos 2. Entonces, tenemos nuestro primer resultado, que es x igual a menos 2. Y ahora que tenemos el resultado de x igual a menos 2, tenemos que reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones que yo tenga. ¿Ya? Y acá es muy importante porque yo puedo reemplazar en cualquier lado. ¿Ya? Yo puedo reemplazar en la primera, puedo reemplazar en la segunda, donde yo estime conveniente y donde yo crea que en realidad me va a servir mejor. ¿Ya? Y bueno, vamos a ocupar, en la anterior ocupamos la segunda, acá vamos a ocupar la primera, ¿ya? Para ver cómo queda. Entonces vamos a reemplazar, primero vamos a escribir nuestra ecuación, menos 12x menos y igual a 33, y vamos a reemplazar el x por 2, negativo. Entonces me va a quedar menos 12
por menos 2 menos y es igual a 33. Ahí sí. Entonces lo que yo hago acá simplemente es reemplazar. Ahora, si ustedes se fijan acá en los dos ejercicios que hemos visto, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el método, ya sea igualación o sustitución. Y el segundo paso, que es común, es el reemplazar el primer resultado que nosotros obtenemos en las ecuaciones. ¿Ya? Ese paso que nosotros hacemos acá, como el que hicimos en el ejercicio pasado, es común. Ya siempre se hace. De hecho, en el método de reducción que vamos a ver la próxima semana, también se hace. ¿Ya? Y lo único que no se hace acá en este caso es como cuando aplicamos la regla de Kramer, ya que es algo totalmente distinto. Ya que quizás a algunos les va a gustar mucho más que el resto. ¿Ya? Pero básicamente es como el mismo proceso, ¿ya? Pero el del reemplazar todos los métodos tradicionales, que es el de sustitución, igualación y reducción, por lo general siempre se aplica el método y luego se sustituye el resultado en una de las dos ecuaciones y se resuelve. ¿Ya? Entonces acá vamos a resolver, en este caso menos con menos da más, 12 por 2 es 24. Vamos a escribir acá 24. Y como el y tiene que quedar positivo, lo vamos, al igual que cuando lo despejamos, lo vamos a dejar a la derecha, y el 33 lo vamos a dejar a la izquierda restando, y ese y va a quedar positivo. Entonces restamos 24 con 33, me va a dar 9, y eso va a ser negativo ya que el 33 es mayor, entonces y me va a dar 9. Y sí. Y ahora lo vamos a escribir, bueno, vamos a destacar y lo vamos a escribir acá para poder comprobar si es que efectivamente corresponde que x valga 2 negativo e y valga 9 negativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es lo siguiente: tenemos que reemplazar y resolver. Ya lo voy a ir haciendo acá, lo voy a hacer acá arribita, a ver si es que me da los valores. Ya, entonces lo escribo en azul. Tenemos el x vale menos 2, entonces por lo tanto me queda menos 12 por menos 2 sería 24 positivo. Acá tengo y menos 9, entonces con el menos 9 me queda más 9, y 24 más 9, 33, me cuadra, ¿cierto? Entonces en este caso este valor es correcto. Ahora, por otro lado, tengo que reemplazar acá abajo. Me queda 7 por menos 2 es menos 14. Menos 14. Y acá me queda menos con menos es más. Y 8 por 9 es 72. Y si yo resto el 72 menos 14, me queda 4 a 2 serían 8. Ya está bien. Y le quito 1. Y de 1 a 6 son 5. Y como 72 es mayor, me queda mayor, entonces efectivamente 58 y también está bien. ¿Se fijan? Entonces cuadra perfectamente. ¿Ya? Cuadra si yo reemplazo el x con el y, lo reemplazo en la primera, me da 33, lo reemplazo en la segunda y me da 58. Entonces efectivamente los valores que yo acá encuentro están escritos de manera correcta. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los dos métodos que nosotros tenemos hasta la fecha para poder resolver ecuaciones de sistemas de ecuaciones de primer grado. Ya entonces tenemos el método de igualación, que es donde nosotros elegimos una letra y después igualamos los resultados para poder desarrollar y reemplazar. Y tenemos el de sustitución, que es en donde nosotros tenemos que despejar una ecuación, reemplazarla en la segunda ecuación y luego el valor encontrado reemplazarlo en la otra ecuación o en cualquiera de las dos ecuaciones, y ya tenemos, cierto, dos métodos listos para poder aplicar. ¿Ya? Ahora, esto es respecto al primer y segundo ítem, ¿cierto? Pero hay un tercer ítem, que es el que está acá de la página 38, en donde dimos los primeros 5 problemas A, B, C, D y E que ustedes tenían que resolver utilizando uno de
estos dos métodos que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y lo vamos a ver acá. Entonces, tenemos estos ejercicios, que es lo que está acá, lo cual debemos em, escribir ya todo lo que está en palabra en sistemas de ecuación, y luego de que está escrito como sistema de ecuación tenemos que resolverlo utilizando uno de los dos métodos, ¿ya? Entonces me gustaría que eh, me dijeran, ya me comentaran, qué ejercicios de los cinco, cuál de estos cinco ejercicios les gustaría que desarrolláramos, ¿ya? Y luego de que lo tengamos escrito como sistema de ecuaciones, veamos por qué método utilizaríamos para poder encontrar la respuesta, ¿ya? Entonces lo primero que quiero que me digan cuál de estos seis ejercicios, o sea, de estos cinco ejercicios, de la A a la E, les gustaría que consideráramos para desarrollar, y después me dijeran, ¿cierto?, cuál es el método que les gustaría utilizar. A mí me costó resolver un poco el E. La Me E, gustaría que ese lo resolviéramos, sí. bueno, Para plantear las ecuaciones, eso se me hizo un poco difícil porque sí, en general resolverlo no era difícil, pero las ecuaciones, sí, sí, yo les dije la clase pasada que en este ítem lo difícil es escribir, ¿cierto? Leer y escribir la ecuación y el sistema de ecuación, y el resolver en realidad no es mayor dificultad. Ya si están acostumbrados a realizar el trabajo en sí, no van a tener problema en resolverlo. Ya si el tema acá, claro, como decía la Josefa, es escribir el sistema de ecuación. Entonces, vamos a dar más espacio. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, ya. Cuando nosotros tenemos problemas de la vida cotidiana, eh, nosotros tenemos que considerar, ¿cierto? Bueno, que acá van a haber dos ecuaciones, ¿ya? Em, y por lo general acá las puntuaciones son muy importantes, ¿ya? Y primero que tenemos que saber cuáles van a ser las variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, yo voy a destacar y vamos a ir extrayendo información. Primero la pregunta, ¿cuál es la edad de cada una? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar quién es quién. En este caso, vamos a tener que tener dos variables, una x y otra y. En este caso, x va a tener que hacer la edad de... En este caso, coloquemos la edad de Antonia. Eh, Vamos a colocar edad de Antonia. Edad de Antonia. Y por otro lado, vamos a tener la letra Y, que va a ser la edad de Emilia. Entonces vamos a tener acá la edad de Emilia. Ya, esto es lo primero y súper importante que nosotros tenemos que hacer al momento de plantear un sistema de ecuaciones, ya que tenemos que saber quién es quién para poder finalmente dar una respuesta. ¿Ya? Y los valores de x y de y siempre los tenemos que considerar. Yo diría que el 90% de las ocasiones está la respuesta en la pregunta, ¿ya? O sea, la pregunta aquí me va a decir qué es lo que estoy buscando y de quién. Entonces, en este caso vamos a colocar la x como la edad de Antonia, la y como la edad de Emilia. Y ahora, lo que nosotros tenemos que ver es en la otra parte del problema, que en este caso va a tener que ser, primero, una ecuación va a estar dada hasta el primer punto seguido, ¿ya? En este caso, esto va a ser una primera ecuación. Vamos a ir marcando acá mejor. Ya, dijimos entonces que lo verde obtuvimos esto. Y ahora vamos a hacer lo respecto a lo que puse en amarillo. Dice, Antonia tiene la mitad de la edad de Emilia, ¿ya? O sea, que Antonia, que es x, ¿cierto?, va a ser igual
a la mitad de la edad de Emilia. O sea, Y partido en 2, ¿cierto? Ya, eso es como más o menos lo que yo tengo en primera instancia. Ya, después vamos a hacer todo el arreglo que corresponde. ¿Ya? Pero eso es como lo que yo puedo sacar al leerlo textualmente. ¿Ya? Entonces yo tengo que Antonia, ¿cierto? Que es X, es igual a la mitad de la edad de Emilia. O sea, Emilia partido en 2. La edad de Emilia partido en 2. ¿Ya? Por otro lado, voy a tener mi otra ecuación, que es la otra oración, ¿cierto? Hasta el otro punto seguido. ¿Ya? Entonces, por eso es importante poder leer bien lo que yo tengo para poder escribir. Entonces, ¿qué dice ahora? En 15 años, Emilia tendrá 6 años, o sea, será 6 años mayor que Antonia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que en 15 años más, veamos acá, en 15 años más, la edad de ya, en 15 años más dice, o sea, si yo le sumo a la edad de Antonia 15 y a la edad de Emilia 15, dice que Emilia será 6 años mayor que Antonia, por lo tanto, eso quiere decir que quince años. No. No, Profesor, ¿se no. puede deducir de eso que si en 15 años Emilia va a ser 6 años mayor, actualmente igual es 6 años mayor? Porque, Sí, sí, es que por eso que estoy... Sí, es que hay un error porque no puede ser que en 15 años más Emilia será 6 años mayor que Antonia. O sea, eh, bueno, si ahora tiene la mitad, bueno, siempre va a ser 6 años mayor, pues independiente de cuántos años pasen. O sea, si en 20 años igual va a seguir siendo 6 años mayor. Porque no es imposible que a medida que pasen los años va a tener menos años que... porque es una diferencia de edad. Pero no me cuadraba en la ecuación. Eso no me cuadra. Porque obviamente una persona va a ser siempre... va a tener una diferencia de edad eh, lineal con... entre Emilia y Antonia. Entonces acá dice que en 15 años Emilia será 6 años mayor que Antonia. Eso es como lógico, porque siempre tienen señas de diferencia. Pero lo que yo puedo decir acá, bueno, dice que en 15 años, bueno, Emilia, o sea, Antonia más 6, la edad de Antonia más 6 va a ser igual a la edad de Emilia en 15 años más, que sería como lo correspondiente a la segunda oración.
Pero ahora, actualmente, Antonia tiene la mitad de años que Emilia. Y en 15 años más tendrá 6 años más que Antonia. Ya, despejemos nomás porque, bueno, en realidad despejar, es que el problema es que al despejar esto me va a quedar x más 6, es igual ahí. Entonces como que no tiene mucha lógica. Quiere decir que en 15 años más será 6 años mayor que Antonia. Es lo mismo que dijera que si en 20 años más Emilia será 6 años mayor que Antonia. O en 10 años más Emilia será mayor que Antonia. Como que en 15 años no nos ayuda mucho. Como que lo importante es solamente que Emilia será 6 años mayor que Antonia. Porque independiente de los años que pasen, la diferencia, imagínense que son hermanas. Independiente de los años que pasen, siempre la edad entre ellas, la diferencia va a ser de 6 años. Independiente que pasen 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. O sea, nunca la diferencia de edad entre ellas va a cambiar. Eso va a ser algo lineal. Por lo tanto, aquí en este caso el 15 no va a importar mucho, sino que lo que importa aquí en realidad es la edad, la diferencia de edad entre ellas. Que en este caso dice que Antonia va a tener, bueno, Emilia va a ser siempre 6 años mayor que Antonia. Entonces acá me voy a tener que fijar bien en la ecuación para que quede bien planteada. Pero es que ese 15 puede servir para hacer las ecuaciones en el sistema de ecuaciones porque generalmente es X, Y y después un número. Entonces Ajá. ahí el 15 sirve para plantearlo nomás. Es que, a ver, si nosotros nos vamos en ese ejercicio, a ver, para que se entienda bien. Cuando yo tengo la primera ecuación, yo tengo que plantearla como un sistema de ecuación, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer aquí es el 2 pasar multiplicándolo y el y pasar restándolo. Entonces me quedaría 2x menos y igual a 0. ¿Ya? Aquí ya tengo la primera ecuación con respecto a la primera oración. Con respecto a la segunda oración, si yo tengo que hacer lo mismo para poder plantear un sistema de ecuaciones, lo que ya tendría que quedar, en realidad, es que el tema es que el 15 se va a ir sí o sí. Si yo lo paso a la derecha, lo paso a la izquierda, se me va a anular. Ya se va a hacer cero. Ya, lamentablemente se va a hacer cero porque si yo lo paso restando se hace cero o si yo lo paso restando se hace cero. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es trabajar con esto, que está bajito, que es como el resultado. Ya, porque como ambos son 15, yo básicamente los voy a eliminar. Entonces me va a quedar x más c igual a y. Entonces me va a quedar el x, el y pasa restando y el 6 pasa restando. Entonces el sistema de ecuaciones que yo formo es este que está acá. Entonces x menos y igual a 0 y x menos y igual a menos 6. Ya, eso es como más o menos el planteamiento que podríamos sacar a partir, ¿cierto?, de esta situación problemática de acá arriba. Entonces, a partir de acá ya nosotros tenemos que ir reemplazando y resolviendo. Entonces ahora nosotros tenemos que elegir un método para poder determinar el valor, en este caso de x o de y. ¿Ya? Y acá podemos usar, en realidad podemos usar cualquier método. ¿Ya? Podemos usar sustitución como igualación. De las dos maneras, ¿cierto?, nos va a dar el mismo resultado. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería más conveniente usar? ¿Sustitución o igualación? ¿Igualación o no? ¿Ya? Ok, fíjense bien acá. Si yo quiero hacer igualación, me tendría que fijar en las y, ¿cierto? Para poder igualar. Entonces, si yo me voy acá a la igualación, yo de la primera, para igualar y, ese y la tengo que pasar a la derecha. Me quedaría 2x igual a y. Y con la de abajo tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces en este caso el 6 pasa a la izquierda, me queda sumándose. Y y pasa a la derecha positiva. Ya. Entonces,
yo tengo que igualar las y. Entonces al igualar las y, yo diría que el primer resultado, que era 2x, es igual a x más 6. Por lo tanto, yo despejo x, el x pasa restando, me queda 2x menos x es igual a 6. Resto 2x menos x, que es una x, y me dice que x vale 6. Por lo tanto, yo acá estoy diciendo que x vale 6. Voy a explicar el tiro, Giselle, para que vaya quedando más claro. Ya. Ok. Retrocedamos un poquito para volver a determinar. Ya, entonces primero dijimos que la edad de cada una va a ser Antonia, que en este caso dijimos que era x, y va a ser la edad de Emilia. Primero dijimos que Antonia tiene la mitad de la edad de Emilia, por lo tanto llegamos a sacar esta ecuación que está en amarillo, y que al despejarla me dio esta ecuación que está en azul. De hecho lo voy a colocar en amarillo igual para que vean. Ya, eso me dio eso. Ya. Bueno, el 2 que estaba dividiendo pasó multiplicando el x, ¿cierto? Me quedó 2x, y el y pasó restando, y como no quedó nada, puse el 0 como resultado. Recordemos que nosotros siempre tenemos que tener esta forma para poder plantear sistemas de ecuaciones, independiente de lo que nosotros saquemos al principio. Y en el segundo caso, que dijimos que en 15 años más la edad de Emilia va a ser 6 años mayor que Antonia, lo que tuve que hacer, bueno, fue plantear la situación, y al despejar y al resolver me quedó que x más 6 igual a y. Entonces igual despejé, pasé el y restando y el 6 restando, y me quedó la expresión que tenemos acá. ¿Ya? Ahora, después de tener listo nuestro sistema de ecuaciones, vamos a cortar eso. Lo que yo saqué fue lo siguiente. Utilicé el método de igualación, ¿ya?, para poder resolver este sistema de ecuaciones que está acá en azul. Y para ocupar el sistema de igualación, yo elegí dos letras. Elegí esa y esta y, y las despejé. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo hice fue tomar ese menos y, dejarlo a la derecha, y me queda y más 0, que es y. ¿Cierto? Entonces toda esta ecuación que está acá en amarillo la convertí en esta que está acá. Y la vamos a colocar de nuevo en amarillo para que vean cuál es. Esta de ahí. ¿Ya? Y la que está en celeste, que era el x menos y igual a menos 6, que fue lo que yo había despejado, despejé y, y lo que quedó fue que el y pasó a la derecha, positivo, y el 6 pasó a la izquierda, positivo. Entonces me quedó x más 6 igual a y. Entonces yo igualé estos dos resultados. ¿Se fijan? Acá yo tengo el y tengo el y. Entonces este resultado debe ser igual con este resultado. Por lo tanto, el resultado 2x en este caso es igual con el resultado x más 6. ¿Se fijan? Entonces igual a los dos resultados y despejo. En este caso pasé el x restando y me quedó x igual a 6. Y este x igual a 6 va a ser, ¿cierto?, nuestra primera solución, ¿ya?, que fue la que yo marqué acá. Por lo tanto, la edad de Antonia, ¿cierto?, va a ser igual a 6 años. Y ahora lo que hay que hacer es que ese es x igual a 6, hay que reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones que yo tengo, tanto la de amarilla o la celeste, ¿ya? Y en este caso, si yo por ejemplo elijo una que puede ser, no sé, puede ser, de hecho se puede reemplazar acá, ya, si aquí realmente da lo mismo donde yo la quisiera reemplazar. Por ejemplo, reemplacemos en la amarilla de acá. Entonces aquí yo puedo decir que x es igual a y partido en 2. Entonces, como el x vale 6, me va a quedar 6 igual a y partido en 2. Entonces el 2 va a pasar multiplicando, me va a quedar 6 por 2, 12, igual a y. Por lo tanto, me va a quedar esto de acá. Entonces me va a decir que Emilia tiene 12 años. Y ahora vamos a comprobar si eso es verdad.
¿Y cómo vamos a comprobar eso? Lo primero que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a decir, dice, Antonia tiene la mitad de Emilia. Antonia tiene 6 y Emilia tiene 12. ¿Antonia tiene la mitad de la edad de Emilia? Sí, ¿cierto? Porque Antonia tiene 6 y Emilia tiene 12. Ya, me dio que era la mitad. Dice, en 15 años, Antonia va a tener en 15, 21 años, y Emilia en 15 años va a tener 27. Perdón, vamos a colocar acá. 27. Ahora, en 15 años, Emilia, que en este caso va a tener 27 años, ¿será 6 años mayor que Antonia, que en este caso tiene 21? Sí, ¿cierto? Porque Emilia tiene 27 y Antonia tiene 21. Por lo tanto, cuadra, ¿cierto? Entonces, en este caso nosotros pudimos observar, ¿cierto?, que cuadran ambas respuestas. Entonces, Antonia tiene 6 años y Emilia tiene 12 años. Y serían las respuestas que nosotros deberíamos considerar para resolver nuestros problemas, ¿ya? Ahora, como yo les digo, el resolver el problema de ecuaciones, lo que tenemos de aquí en adelante, es súper sencillo, ¿ya? Lo que más complica, y eso que fue algo que también les mencioné, ¿cierto?, la semana pasada, fue que cuando yo tengo que leer el problema y convertirlo en una ecuación, es lo que a veces va a complicar bastante, ¿ya? Y de hecho aquí vamos a tener, bueno, van a tener 4 ejercicios más, ¿cierto?, en donde tienen que hacer exactamente lo mismo. Pero recordemos que siempre acá va a estar la pregunta, que me va a decir quién es X, quién es Y, y luego vamos a tener una oración hasta un punto seguido, y luego otra oración. Y con cada oración va a ser una expresión, una ecuación, ¿ya? O a veces, por ejemplo, hay comas. Por ejemplo, con 5 billetes iguales, 18 monedas iguales, tengo 19.000 comas, y ahí ya tengo una ecuación. Y después tienen otra ecuación y después sacan el valor, ¿cierto?, de lo que están pidiendo, que en este caso uno es X y el otro es Y. Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener, ¿cierto?, que también ir pintando, ¿cierto?, poder contar, ¿cierto?, qué es lo que yo estoy, qué es lo que me están preguntando para poder encontrar, ¿cierto?, el valor, en este caso del problema. Y en el caso de acá particular, este 15 años, es como sirve para el problema, pero no es como tan relevante para su desarrollo. Ya simplemente era como para adornar un poquito más la historia, porque lo importante era que una siempre tiene 6 años más que la otra. Y ya con eso podemos ir calculando, ¿cierto?, el valor que nosotros vamos a considerar. Entonces, eso. No sé si es que se aclaró un poquito más. Sí. Sí. ¿Importa cuál ponemos X, a cuál le ponemos Y? No, O sea, ¿cuál variable? en este caso no, porque simplemente preguntaba cuál era cada una. Entonces yo perfectamente pude haber puesto como X la edad de Emilia y Y la edad de Antonia, pero yo la respuesta la voy a dar, en este caso si yo hubiera puesto X edad de Emilia, me hubiera quedado 12 años, y edad de Antonia me hubiera quedado 6 años. Entonces lo importante es que la respuesta Antonia sí o sí va a tener 6 y Emilia sí o sí va a tener 12, independiente cuál es X y cuál es Y. ¿Y cuál es independiente y cuál es dependiente? Da lo mismo. Sí, en este caso da lo mismo, ya, porque Ya. no están despejadas, ya, pero lo importante es que siempre Antonia tiene la mitad de la edad de Emilia, por lo tanto Antonia sí o sí va a tener 6 y Emilia va a tener 12. Ya. Ya, eso es lo importante. Bien,